Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, estoy trabajando aquí en mi casa, haciéndoles sus tareas, sus actividades de la semana. El día de ayer por ahí les mandé una tarea de matemáticas con un tema nuevo, que es acerca de los ángulos. Es un tema nuevo y me gustaría poderles explicar a ustedes cómo es que podemos nosotros trazar ángulos. Yo por ahí les mandé un video de un enlace de YouTube donde un robot les explica cómo son y cómo se llaman los ángulos. Entonces yo ahorita aquí con un cuaderno que tengo y un transportador que me improvisé, porque la verdad no tengo un transportador y se me olvidó comprar uno y ahorita pues las papelerías y todas las tiendas están cerrados. Entonces, por favor, tengan a la mano su cuaderno o una hoja blanca, su lápiz y su transportador. También un pequeño borrador por si nos llegamos a equivocar. Voy a hacer una actividad en mi cuaderno donde yo tengo que hacer 6 ángulos de diferentes grados. Yo los voy a inventar y los voy a hacer como de los ángulos que yo quiera. Ustedes los van a hacer conmigo y después ustedes van a seguir haciendo actividades de ángulos con los grados que ustedes más les gusten. No es una tarea específica que me tienen que entregar, sino que es una actividad para que ustedes vayan practicando y conociendo cómo se realiza un ángulo mediante un transportador. Les dejo ahorita el video. Bueno chicos, ya estoy de este lado con mi cámara y con mi voz normal. Y bueno, aquí les voy a presentar el transportador que hice. Es de papel, si se dan cuenta. Como no encontré una papelería abierta y no tengo transportador, pues bueno, improvisé uno. Les explico. Si ustedes se dan cuenta, en su transportador, de un lado empieza a marcar del 0 grados y los 180 grados. Si nos fijamos del otro lado, es lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos trazar ángulos tanto de un lado como del otro. Entonces, nosotros podemos contar de aquí para acá, de 10 en 10 hasta llegar al 180. Si contamos de este lado hacia acá, podemos contar igual. Del 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta llegar a los 180 grados. Si contamos de este lado hacia acá, es lo mismo. Empezamos del 0, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta llegar a los 180 grados. En este caso, yo voy a usar mi transportador de ambos lados. Voy a marcar unos ángulos comenzando de este lado y otros comenzando de este lado. En la parte de en medio de mi transportador tengo los 90 grados, así como el punto en donde nosotros empezaremos a marcar los grados para poder hacer nuestro ángulo. Empezamos a marcar. Yo aquí tengo en mi cuaderno una actividad que dice: dibuja 6 ángulos de los siguientes grados: 45, 90, 30, 125, 10 grados y 55 grados. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ustedes deben de tener a la mano su cuaderno de matemáticas, porque este trae cuadritos. El mío es una libreta de raya, pero también se puede hacer. Entonces, ¿cómo voy a empezar a trazar mi ángulo de 45 grados? Para empezar, yo voy a marcar un punto en mi línea. Ustedes pueden hacerlo en el punto, bueno, pueden hacer su punto en el cruce de la línea horizontal con la vertical de su libreta de matemáticas, ¿sí? Entonces, yo marco mi punto y voy a colocar el punto de mi transportador sobre la línea de mi cuaderno y
exactamente en el punto que marqué en mi cuaderno. Lo coloco, que no se me vaya a mover, y entonces voy a contar los 45 grados que me pide mi ángulo. Y empiezo del 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Cuando yo llego a los 45 grados, voy a hacer una pequeña marca en mi cuaderno de donde son los 45 grados. Retiro mi transportador y con la regla de abajo de su transportador, el mío no tiene, pero el de ustedes sí, vamos a unir el punto que marqué de mis grados al punto que había marcado antes sobre la línea de mi cuaderno. Entonces, hago una línea y trazo la línea, bueno, la vamos a remarcar, la de nuestro cuaderno, para que se vea más clarito. Y ya tengo mi ángulo de 45 grados. Para marcar mi ángulo de 90 grados, lo voy a hacer empezando de este lado hacia arriba. En el ángulo de 45 grados empecé de este lado. Entonces ahora voy a marcar mi punto del otro lado. Lo marco acá y coloco el punto de mi transportador. Que quede bien derechito sobre la línea de mi cuaderno y empiezo a contar. Ahora, que si no quieren ustedes contar, pueden buscar su número de 90 grados, que sería a la mitad de mi transportador y marco una línea. Ya que tengo yo marcada mi línea, entonces con mi regla de mi transportador voy a unirla de este punto al punto que había marcado anteriormente. Hago mi línea y remarco la línea de mi cuaderno. Entonces yo ya tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo se llama ángulo recto porque mide exactamente los 90 grados. El ángulo de 45 grados se llama ángulo agudo. ¿Sí? Por aquí le vamos a poner ángulo recto. Perdonen mi letra, pero no puedo escribir muy bien. Y ángulo agudo. ¿Sí? Ahora vamos a trazar el ángulo de 30 grados. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a colocar un puntito sobre la línea y el cruce de las líneas de mi cuaderno. Y voy a colocar el punto de mi transportador. Lo coloco bien derechito y voy a buscar que sean los 30 grados. Y empiezo a contar desde el 0. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Hago mi marquita sobre mi cuaderno, retiro mi transportador y hago mi línea hacia el punto principal y remarco la línea de mi cuaderno para que me quede mi ángulo de 30 grados. Este ángulo se llama ángulo agudo. Ahorita les explico por qué se llama ángulo agudo. Después sigue el ángulo de 125 grados. Lo voy a empezar de este lado. Lo vamos a empezar. Ok, aquí. Vamos a poner nuestro punto aquí, porque si no se me va a salir de la hoja. Entonces, coloco mi punto, el punto de mi transportador y voy a buscar el número 120. Entonces, empiezo a contar de aquí hacia este lado y voy a buscar donde dice 120 grados. Coloco mi marquita y lo voy a unir hacia el punto principal. Y remarco la línea de mi cuaderno. Este ángulo es de era de 125 grados. Ok, entonces
es de este lado, corregimos. ¿Ya ves? Por eso les dije que teníamos que tener nuestro borrador a la mano por si nos llegáramos a equivocar. Entonces, es de 125 grados. Yo ya marqué mis 125 grados. Hago mi línea. Y ya tengo mi ángulo de 125 grados. Este ángulo se llama obtuso. ¿Sí? Porque mide un poco más de los 90 grados. Ya les explico eso. Ahora voy a hacer mi ángulo de 10 grados. Y voy a empezar a hacerlo de este lado. Marco mi punto. Ubico el punto de mi transportador sobre la raya, derechito. Y, no me va a alcanzar. Entonces lo voy a hacer un poco más hacia acá, donde me quepa mi transportador. Ok, voy a marcar mi puntito aquí. Pongo mi transportador y marco 10 grados. 0 grados, 5 grados, 10 grados. Entonces, hago mi línea. Remarco la línea de mi cuaderno. Y ya tengo un ángulo de 10 grados. Este ángulo se llama agudo. Ahora voy a marcar mi ángulo de 55 grados. Vamos a marcarlo de este lado. Coloco mi punto, mi transportador y cuento de acá hacia acá. En mi transportador está de 180, 170, 160. Pero como les dije al principio, los dos lados miden lo mismo. Entonces voy a empezar a contar del 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Hago mi marca, uno mis líneas, remarco la línea de mi cuaderno y tengo mi ángulo de 55 grados. Este ángulo, quedamos que este ángulo se llamaba ángulo agudo porque mide menos de los 90 grados. Entonces, les explico. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de los 90 grados. Si empezamos a contar de aquí hacia acá, el ángulo agudo tiene que medir menos de los 90 grados. Del mismo modo que si contamos de aquí hacia acá, tiene que medir menos de los 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide los 90 grados exactos. ¿Sí? Hacia arriba. Ya sea que empecemos a contar de este lado o de este lado. Tiene que medir exactamente nuestros 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Es decir, si yo empiezo a contar de este lado, partiendo de mi punto, empiezo a contar de este lado hasta pasar los 90 grados de mi transportador. Entonces, si yo mido un ángulo de más de 90 grados, quedaría hasta por acá, se llamaría ángulo obtuso. El ángulo llano es aquel que mide los 180 grados. Partiendo de mi punto, si yo trazo un ángulo de 180 grados y comienzo de este lado, entonces cuento los 180 grados hasta llegar al otro extremo de mi transportador. Marco mi punto, tengo mi punto de partida y remarco mi línea de mi cuaderno y entonces trazo mi ángulo de 180 grados. ¿Sí? Es mi ángulo llano. Ahora, el ángulo cóncavo es aquel que mide más de los 180 grados. Si nosotros aquí tenemos un ángulo de 180 grados, entonces, ¿cómo voy a medir yo mi ángulo cóncavo? Si voy a medir un ángulo de 200 grados, voy a voltear mi transportador y lo voy a colocar de la misma manera, partiendo de mi punto central. Ya tengo mis 180 grados. Entonces cuento 20 grados más para completar mis 200. Entonces cuento 5,
partiendo del 0 o de los 180 grados. Cuento 5, 10, 15 y 20. Hago mi marca, trazo mi línea partiendo de mi punto central y ya tengo mi ángulo de 200 grados, que será mi ángulo cóncavo. Bueno, niños, ha sido todo. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno los que vieron el video. Espero que mi explicación haya sido clara y que la hayan entendido. Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito o hacemos una videollamada si ustedes quieren. Sigan practicando sus ángulos, espero que le hayan entendido un poco al uso del transportador, espero que sí. Cuídense mucho, hagan mucho caso a sus papás, no salgan. Yo también estoy aquí en mi casa trabajando, haciendo sus tareas todos los días. Espero que no se les hagan muy pesadas porque acuérdense que es mucho más poquito de todo lo que hacemos nosotros en nuestro salón de clases. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y ayúdenle a sus papás en los quehaceres del hogar como barrer, limpiar nuestro cuarto, recoger nuestros juguetes, etc. Los quiero mucho. Muchos besos. Hasta la próxima.